Hola, ¿qué tal amigos de Sintonía Positiva? El día de hoy vamos a hablar de los beneficios que conlleva el trabajar con nuestra sombra. Bueno, ya que tratamos el asunto de qué es la sombra y cómo la proyectamos en los demás, ¿para qué nos sirve darnos cuenta entonces de cuál es mi sombra? ¿Cómo la trabajo? ¿Para qué me va a servir? Ujú. Pues yo creo que la principal importancia de trabajar con la sombra es que no va a desaparecer. La sombra siempre está ahí presente y es nuestra energía. Es una energía a la que nosotros le hemos cedido un poder o la hemos mantenido en la oscuridad, pero que es un hecho que es parte de nosotros mismos y que va a llegar un momento en que tenemos que reconocerla. Ese trabajo con la sombra lo podemos hacer mientras tenemos la energía, la fuerza y la lucidez para hacerlo, o podemos dejar que la vida siga y al final, de todas maneras, es una batalla que uno va a terminar librando. Sí, Entonces, la sombra está ahí, la uh-huh, trabaje o no la trabaje, uh-huh. ¿no? Y el trabajarla nos da una oportunidad y nos da una ventaja. Todo lo que nosotros somos, todo lo que, no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser, toda la riqueza que tenemos, mucha de ella está en la sombra y parte de esa también es energía. La energía requiere, digo, la sombra requiere mucha de nuestra energía y el reprimir nuestra sombra requiere casi toda nuestra energía. Hay veces que uno dice, bueno, ¿por qué me cansé tanto? ¿O por qué si no hice tanto? O en qué se me está yendo la vida? Muchas veces la respuesta está en tu sombra. Parece que no tendría sentido, pero de verdad hay una riqueza, bueno, el tiempo que yo llevo trabajando en este punto, yo no me había dado cuenta cuántas cosas estaban escondidas de mi consciente. Y seguramente debe haber todavía mucho más, pero al irlas explorando es como encontrar el oro, a mí se me imagina, ¿no? Empiezas a ver la arena y empiezas, pero ahí, a menos que no se dé uno el tiempo de hacer ese trabajo, está uno desperdiciando de verdad la oportunidad de encontrar barras o pepitas de oro en medio de toda esta arena, ¿no? Sí, un ejemplo muy típico de este asunto es cuando nosotros queremos sumergir una pelota en el agua. Entonces, ¿cuánta energía necesitamos para estar deteniendo Uh-huh. todas nuestras pelotas, Sí, ¿no? Pero llega un momento en el que nos agotamos claro. y surgen de todos modos. Uh-huh. Entonces, la propuesta es sí reconocerla Uh-huh. y reintegrarla a nuestro ser. Uh-huh. Decir, sí, yo también tengo esto. Porque en la medida en que también proyectamos nuestra sombra o Uh-huh. lo malo, también una proyección de nuestra sombra es cuando yo proyecto mi poder y se lo dejo a otro. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando yo estoy proyectando mi poder en un dirigente que va a cambiar mi vida, Uh-huh. me va a cambiar mi situación a la mejor Sí. económica, O que me o un salva o que gurú. me somete, ¿no? Uh-huh. Pero entonces en ambos estoy entregando mi poder. Uh-huh. Y un hecho es que nosotros somos nuestros verdugos o somos nuestros Uh-huh. mesías y no nos hemos dado cuenta. Es un proceso de madurez. El estar pensando todavía en el esquema de víctima y victimario es estar un paso atrás. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que somos nuestros propios victimarios, nos empezamos a dar cuenta de nuestro poder. Y eso requiere de mucha responsabilidad y de mucha madurez. Pero a menos que no pasemos por ese proceso, no vamos a ir liberando todo lo que somos, todo nuestro potencial, toda nuestra creatividad, todo. Un paso que de todas maneras tenemos que dar. Entonces, entre más pronto podamos asumirlo, es una oportunidad. En la medida en la que yo pueda reconocer que puedo hacer cosas no aceptadas socialmente, voy a dar un paso hacia mi crecimiento, hacia mi desarrollo. En el momento en el que yo pueda ver a mi agresor o a la persona que más detesto como un maestro, en ese momento es cuando yo puedo trascender y puedo pasar la prueba, ¿no? Como Uh-huh. quien dice, y tener un crecimiento personal y un crecimiento
a nivel espiritual. Ujú. Sí, a mí una experiencia personal es que con las personas con las que he tenido conflictos más fuertes, ha habido momentos en que me ha costado mucho trabajo, pero cuando he logrado sanar esa relación, me he dado cuenta que había mucha riqueza y que no era la persona ni la que me sometía, ni la que me criticaba, ni la que, sino era ella la que estaba funcionando como un reflejo de lo que yo misma estaba generando. Y entonces cuando uno llega a ese momento, puede incluso darle las gracias a esa persona y decir gracias por, por servirme de espejo y perdóname por haberte también colgado tantos milagritos que no eran tuyos. Es un proceso difícil y Sí. no ocurre en 15 días ni a veces son años. Hay personas muy complejas en nuestra vida, pero de verdad cuando los podemos reconocer como nuestros maestros y podemos decir, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Pero ya la vivo como una experiencia que puede llevarme a una liberación, se le cambia el enfoque y entonces se vuelve una experiencia liberadora. Y sí, no es fácil. Yo creo que uno de los retos más grandes en mi vida ha sido trabajar con mi sombra y sigo trabajando, pero yo no creo encontrar otra riqueza más poderosa que la que he encontrado ahí. Sí, Uh-huh. porque no hay que olvidar que todas las relaciones que nosotros tenemos, Uh-huh. sea con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, siempre va a ser una relación conmigo mismo. Uh-huh. Y como tú lo decías, siempre va a ser un reflejo de cómo me estoy tratando a mí. Uh-huh. Si yo al otro estoy diciendo o me quejo de que el otro me humilla, me pega, me insulta, entonces es momento de reflexionar y ver qué tanto yo me estoy haciendo eso a mí mismo. Uh-huh. Y eso, como dices, es una gran riqueza, porque entonces cambia tu relación contigo, Uh-huh. te das cuenta y es entonces cuando lo puedes transformar. Y Exactamente. cuando lo transformas en ti, la realidad afuera cambia, porque vas a Uh-huh. empezar a proyectar otro tipo de cosas. Exacto. Y entonces la realidad también se empieza a volver más amigable. Y no Uh-huh. es que el mundo haya cambiado como tal, Exacto. sino que la relación que nosotros tenemos con el mundo cambió, porque cambió la relación con nosotros mismos. Es, no sé si podría usar la palabra magia, pero es algo muy parecido a la magia, ¿no? Es algo que vale la pena intentar, vale la pena ver nuestra oscuridad, asumirla, y no quiere decir que nos dejamos vencer por ella y que ahora vamos a ir a ejercer esa oscuridad como tal, sino No. simplemente es darle el justo peso que tiene en nuestra vida. En la medida que vamos sanando cada una de nuestras relaciones, en esta proyección que tenemos de nuestra sombra, vamos sanando una parte interna de nosotros. Y nos vamos a ir dando cuenta que las personas con las que vamos teniendo conflicto cada vez son menores, porque nosotros tenemos menos conflictos internos, por ende no estamos proyectando tantas cosas al exterior y la vida se vuelve más tranquila, se vuelve menos amenazante, más creativa, más gozosa. Sí, porque te das cuenta que entonces la realidad o el exterior no existe como tal, es cuando Uh-huh. te hace sentido, cuando dices que yo creo mi propia vida, Uh-huh. yo lo que creo crea. Exacto. Entonces es cuando te hace sentido, dice, te ves reflejado y Uh-huh. lo cambias en ti Uh-huh. y entonces es cuando ves Sí. otra realidad más amable, Exacto. como tú Exacto. lo dices. Desde adentro. Así es. Entonces, hay una frase que dice Jung, bueno, no dice porque ya no está, ¿verdad? Pero que se le atribuye a Jung y con lo que me gustaría concluir. Y dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando figuras de luz, sino llevando luz a la oscuridad. Y creo que por ahí va el asunto. Entonces, los invitamos a que lleven luz a su oscuridad.